Bien, buenas tardes compañeros, sean todos bienvenidos a la segunda asesoría del ERI para el curso de Ingeniería Sismoresistente, el cual consiste en resolver la PC2 del ciclo pasado, o sea, la parte teórica de la PC2 del ciclo pasado, del 2021-1, y en esta ocasión resolveré de la pregunta 1 hasta la pregunta 10. Bien, espero que les pueda ser de mucha utilidad para que puedan rendir una excelente evaluación el día viernes. Y bueno, entonces comencemos. Eh, bien, pregunta número 1. Sobre los modos y periodos fundamentales de vibración de una estructura. Acá nos dicen que qué pasa si se cuadruplican todas las masas de una estructura tipo corte y cómo varían sus parámetros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar repasando sobre qué eran los modos de vibración y periodos fundamentales. Entonces, eso parte de la ecuación de vibración libre, ¿no? De una estructura, que si recordamos es la siguiente. Una matriz de masa por un vector de aceleraciones y una matriz de rigidez por un vector de desplazamientos. Esto se igualaba a cero y de aquí se hacía un cambio de variable, el cual era el siguiente. Se hacía U con una matriz de transformación, que era la matriz modal, y unas variables diferentes que se llamaban variables modales. No. Entonces, si se reemplazaba esto aquí, se llegaba a la siguiente ecuación, que está aquí, que ustedes ya conocen y vieron en clase, ¿no? Que es la ecuación de valores y vectores propios, que es matriz K multiplicada por phi menos frecuencia modular al cuadrado, eh, matriz de masa, vector phi, igual a cero, ¿no? O sea, esto ustedes han visto en clase. Esta es la ecuación de valores y vectores propios. Bien. Sin embargo, el problema matemático que está por detrás de esto es el siguiente de aquí. Es una matriz A por un vector B, igual a un lambda por B. O sea, esta ecuación la vimos en álgebra lineal. Y es necesario pasar de aquí hasta aquí, porque los programas de computación como el MATLAB, MATCAD, entre otros, ellos no entienden esta ecuación de aquí, sino entienden esta de aquí. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente hay un cambio de variables, ¿no? Esta matriz A ahora debe ser igual a m a la inversa por k. Y este lambda va a ser nada más que las frecuencias elevadas al cuadrado. Entonces, ¿y qué tienen? Lo más importante que tienen que quedarse aquí es que para una estructura de n grados de libertad, le corresponden n modos y n frecuencias o periodos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una estructura de 3 grados de libertad. Por ejemplo, esta de aquí. Esta tendrá 3 modos, ¿no? Que el primero es más o menos así. El segundo es así. Y el tercero es, a ver, algo así. ¿Sí? Entonces, lo más importante de todo esto de aquí, que tiene que quedarse, es que para n grados de libertad le corresponden 3 modos y 3 frecuencias naturales. Bien. Entonces, en este tipo de problemas, como nos dicen, ¿qué pasa si se cuadruplican todas las masas? Lo que yo recomiendo hacer es evaluar un caso simple, resolverlo con MATLAB o MATCAD, y luego ver qué pasa, ¿no? con los modos pues, y con los periodos, a ver qué pasa con ellos. Entonces, en este caso vamos a analizar una estructura simple de 2 grados de libertad, que es esta de aquí. En el caso 1, ¿no? Con unas masas iguales y unas rigideces entre piso K. Voy a llamarla E1, ¿ya? ¿Está bien? ¿Y qué nos dicen? ¿Qué pasa si se cuadruplican, ¿no? Se cuadruplican todas las masas. Entonces, tendríamos una estructura E2 con unas masas
de ambos cuadruplicadas, 4m. K y K. La rigidez entre pisos permanece igual, ¿no? Porque, o sea, no nos dice nada sobre la rigidez. Entonces, asumimos que se mantienen constantes, ¿no? Y entonces, para este problema, yo he preparado una hoja de cálculo de MATCAT para que resuelva dicho problema. Pueden ver eso, ¿no? O sea, aquí tenemos la estructura tipo E1, ¿no? Donde se tiene la masa, misma masa en los dos niveles, que para este caso le he puesto de 1 tonelada segundo cuadrado por metro, por lo que nuestra matriz de masas sería una matriz diagonal así, ¿no? Que sería 1, 1. Y también la rigidez le puse 1 tonelada fuerza metro, ¿no? Porque es un valor arbitrario. Y nuestra matriz de rigidez tendrá la siguiente forma, que es K1 más K2, en este caso como son iguales, resultaría 2K, menos K y K2, ¿no? Entonces, como les dije aquí, hace un momento, esta es la ecuación de valores y vectores propios. Sin embargo, para que MATCAT lo pueda entender, tenemos que pasarlo a la siguiente ecuación de la álgebra lineal, que es A por B, lambda B, donde esta matriz A es la matriz de masa a la inversa por la matriz K. Entonces, aquí se usa la siguiente función, que es de eigenvex, para obtener los vectores propios, y eigenvalue para obtener los valores propios, ¿no? Sin embargo, aquí tengan mucho cuidado porque el algoritmo de MATCAT que hace no lo pone en orden, ¿no? Entonces, aquí vemos que este modo de aquí corresponde al primero y este modo de aquí le corresponde al segundo, ¿no? Porque tiene un cambio de signo. Y otra cosa también es que en clase nosotros lo hemos normalizado en uno, aquí no. Sin embargo, aquí no están normalizados, pero no tendría problema algún. Nosotros podríamos simplemente dividirlo por este valor de aquí y tendríamos la forma normalizada en la azotea. Bien, entonces ya que nuestro lambda y sería igual a la frecuencia al cuadrado, tenemos que sacar la raíz cuadrada de eso de aquí, ¿no? Entonces, nuestro vector de frecuencias singulares sería la raíz de este vector y tendríamos las siguientes frecuencias naturales. La primera sería la menor siempre, ¿no? 0.618 y la segunda frecuencia natural sería 1.618 radianes por segundo. Y entonces nuestros periodos se obtienen simplemente dividiendo 2pi por esta frecuencia angular. Y sabemos que el primer periodo va a ser 10.166 y el segundo periodo 3.88, como está aquí. Y para E2, las masas simplemente se cuadruplican, ¿no? O sea, va para 4 aquí. 4, 4. La rigidez queda igual, ¿no? O sea, aquí está acá, no la alteró, eso está aquí. Y conseguimos nuestra matriz A2. Y aquí de nuevo calculamos los vectores y valores propios. Entonces, una vez con esto, nosotros volvemos aquí, ¿no? Al problema. Yo he apuntado esos valores que estaban ahí del MATCAT y veamos qué nos dicen aquí. A ver. Bueno, primero en el A nos dicen que la frecuencia de primer modo se reduce a la mitad. A ver, yo apunté aquí las frecuencias de la estructura 1. Y son, a ver, son 0.618 y 1.618, ¿no? Esto radianes por segundo. Eso es para E1, ¿ya? Y para E2, nuestras frecuencias naturales son 0.309 y 0.809 radianes por segundo. Esto, como les mencioné, lo obtenimos de MATCAT, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? La frecuencia del primer modo se reduce a la mitad. Entonces, aquí vemos, ¿no? La frecuencia natural del primer modo, que es esta de aquí, ¿qué pasa de E1 para E2? Pues sí, se reduce a la mitad, ¿no? Por lo que esta sentencia de aquí sería verdadera, ¿no? O sea, A es verdadero. O sea, vimos en el MATCAT que sí se reduce la frecuencia a la mitad. ¿Bien? ¿Todo claro? Bien, entonces pasamos a la B, ¿no? Que dicen
la forma de vibración del segundo modo no cambia. Entonces, si volvemos al MATCAD, a ver, voy a volver. Aquí vemos que, o sea, los modos, ¿no? Que son esta matriz B, tanto para E1 como para E2, se mantienen iguales, ¿no? O sea, no cambian. Por lo que, a ver, vamos a definir ahora la matriz modal, que es esta de aquí, ¿no? Matriz modal, como una matriz donde su primera columna corresponde al modo 1 y su segunda columna corresponde al modo 2, ¿no? Entonces, vemos que la matriz modal para la estructura 1 es idéntica a la estructura 2, ¿no? Y esto, a su vez, es igual a 0.526 y 0.851, ¿no? El primer modo, y el segundo modo es menos 0.851, 0.526, ¿no? Entonces, vimos que eh, la forma de vibración del segundo modo no cambia, ¿no? O sea, es esta de aquí, y es constante para las dos estructuras, por lo que sería verdadero. Pasemos ahora a la C. Nos dicen el periodo del primer modo se cuadruplica. Entonces recordamos que los periodos fundamentales serían nada más que 2pi dividido por las frecuencias fundamentales, ¿no es así? Tenemos estos vectores de frecuencias fundamentales. Entonces, si hacemos esta operación, tendríamos que para la estructura 1, nuestros periodos serían 10.166 y 3.883, ¿no? Y para la estructura 2 tendríamos los siguientes periodos, que es 20.333 y 7.766. Esto en segundos, ¿no? Porque el periodo es en segundos. Entonces, ¿qué nos decían? Que el periodo del primer modo se cuadruplica. Entonces, ¿qué pasa con el periodo del primer modo? Pues se duplica, ¿no? Se duplica y no se cuadruplica, por lo que sería falso. Por último, hagamos la demo, que dicen, la forma de vibración del primer modo se duplica. Pues esto lo vemos aquí, ¿no? O sea, la matriz modal permanece constante. O sea, los modos son los mismos para E1, tanto como para E2. Están aquí, ¿no? Por lo que sería, esto de aquí, la forma de vibración del primer modo se duplica, pues es falso. Bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, aquí Héctor dice que todo está bien. También Ricardo, entonces pasemos a la siguiente. Pregunta 2. Esta es una de verdadero y falso, ¿no? Dicen, respecto al mundo fundamental de vibrar de una estructura, indique cuáles son verdaderas o falsas. A ver, entonces, comencemos por la parte A, ¿no? Dice, si se usa el método de deflexión estática, tanto el periodo T como la forma de vibrar phi calculados son exactos. Entonces recordemos que el método de deflexión estática es un método para estimar el periodo y forma de vibración de un sistema discreto, o sea, con masas concentradas. Que puede ser, por ejemplo, un edificio tipo corte, ¿no? O sea, algo así. Un sistema discreto con masas finitas. Vamos a llamarla M1, M2 y Mn, ¿no? O sea, es una estructura de n grados de libertad. Entonces, este método consiste en aplicar a cada nivel una fuerza equivalente al peso en ese nivel. ¿Bien? O sea, en eso consistía este método. Y de aquí se hallaba que el periodo fundamental
correspondería a 2pi raíz de la sumatoria de los pesos multiplicado por el desplazamiento en su respectivo nivel elevado al cuadrado dividido por la gravedad por una sumatoria de los pesos por los desplazamientos producto de esas acciones, ¿no? O sea, en esto consistía este método de gestión estática. Y aquí nos dicen, si se usa ese método, tanto el periodo t como la forma phi de vibrar son exactos. Pues, si recordamos de la clase, eso sería falso, ¿no? Falso. Porque se obtienen resultados aproximados, para ponerlo aquí. Resultados son solo aproximados, ¿saben? No es que sean exactos. Más bien, de aquí es que este método se parte para realizar las iteraciones de Rayleigh y a partir de ahí se converge a una solución, ¿no? O sea, ambos son aproximados, ¿bien? Entonces, aquí dice, si se usa el método de gestión estática, tanto el periodo t como phi son solo aproximados, pues es verdadero. ¿Bien? Son aproximados, ¿bien? Quédense con eso de aquí. Aproximados y no exactos. Bien, o sea, aquí contestamos el inciso A y el inciso B. Bien, chicos. Entonces, pasemos a la siguiente inciso, que es así, ¿no? Dice, si se aplican cajas laterales crecientes con la altura, el periodo t es prácticamente exacto y la forma phi es solo aproximada, ¿no? Entonces, esto resulta, ¿no? De un ejercicio que se dio en clase, que lo voy a repetir aquí, que es el caso de un sistema de masa continua, ¿no? Aquí. O sea, había 4 casos que estudiamos en clase. Si no lo acuerdan, tomen nota porque a veces vienen preguntas así, ¿no? Eh, Eran sistemas de masa lineal, ¿no? Eh, y y el E era constante también. Para el primer caso, o sea, nosotros consideramos una forma de vibrar tipo parabólica, ¿no? O sea, tipo así. O sea, se asumía aquí la función de forma como una parábola. Para el segundo modo, voy a enumerarlo ya aquí. Aquí 1, 2, 3 y 4 ya. Para el segundo caso, se ponía una cara concentrada aquí, ¿no? Y se calculaba todo, ¿no? Se calculaba el M asterisco, K asterisco, C asterisco, y el periodo se obtenía con 2pi raíz de M por K, ¿no? El segundo caso fue poner una cara concentrada aquí. El tercero fue uno con una cara distribuida, ¿no? O sea, algo así. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Está medio raro, pero ya. Y el cuarto caso, que es este de aquí, se consideró una carga triangular, ¿no? Entonces, para esos 4 casos, calculamos el periodo, ¿no? El periodo fundamental. Los resultados se muestran en esta tabla de aquí, que la obtuvo del libro del profesor Muñoz, ¿no? Está en esta página. ¿Y qué se hace aquí? Se comparaban estos periodos obtenidos con el periodo del método analítico, o sea, el periodo exacto. Y se observa que aquí, ese es 1, 2, 3, 4, ¿no? Se observa que para el cosa 4, el error es prácticamente nulo, o sea, es del 0.1%. Entonces, si se aplican cargas laterales crecientes con altura, el periodo, el periodo t es prácticamente exacto, pues esta parte sí es verdadero, ¿no? Dicen y no, y la forma de vibración es solo aproximada. Pues la forma que se tenía de vibrar de esta distribución de cargas era una función tipo algo así, ¿no? La cosa es que esta función era cúbica, voy a ponerlo así ya. F de x al cubo.
O sea, es una función de grado exponencial 3, ¿no? Sin embargo, la solución analítica, voy a poner aquí ya, psi de x igual a una función cúbica. Sin embargo, la analítica era una cosa más extensa, consistía en una sumatoria de senos y cosenos hiperbólicos, algo así. Por lo que esto era más complejo, ¿ya? Un poco complejo. Por lo que la forma de vibración, phi o sí, ¿no? Como quieran llamarlo, es solo aproximada, pues verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, pues esta parte de aquí es verdadero. Bien. Y bueno, por último, la D dicen que se asumen dos formas de vibrar distintas. Una mejor forma de vibrar es aquella con la que se obtiene un mayor periodo. O sea, si yo asumo una forma de vibrar 1 y consigo un periodo 1, y yo asumo otra forma de vibrar, ¿no? Que sería phi 2, por ejemplo, y consigo un periodo 2, dicen que vamos a suponer, por ejemplo, que este periodo 1 sea mucho mayor que periodo 2. Entonces, esto se responde con esta tabla de aquí también. O sea, por lo general, lo que pasa es que a medida que se mejora esta forma de vibrar, el periodo, o sea, el t, ¿no? Tiende a converger decreciendo, ¿no? Como se ve aquí. O sea, cada vez se hace un poco menor, ¿no? O sea, es una tendencia que ocurre en la dinámica, ¿no? Entonces, si asumen dos formas distintas, o sea, la mejor será con la que se tiene un mayor periodo. Pues no, o sea, la mejor forma de vibrar sería la que consigue un periodo menor. Está bien como se ve en esta tabla de aquí. Por lo que sería falso. Bien, muchachos. ¿Todo bien? Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Esta práctica viene un poco muy numérica, ¿no? O sea, muchos problemas para resolver con cálculos. Entonces, pregunta 3 nos dice lo siguiente. Una estructura E1 de masa puntual, o sea, de un grado de libertad, con periodo de 0,15 y una tasa de amortiguamiento del 5%, alcanzó durante un sismo 4 milímetros de desplazamiento, ¿no? Máximo. O sea, el SD, ¿no? El desplazamiento espectral. Mientras que un edificio de 3 pisos, o sea, de 3 grados de libertad, con un peso de 250 y una altura de 8 metros, tiene el mismo periodo y amortiguamiento que E1. Entonces nos piden que, asumiendo lo que sea conveniente, calculemos el momento volcante basal del edificio E2. Bien, entonces tenemos una estructura E1, ¿no? Que corresponde a un sistema de un grado de libertad, como está aquí, cuyo periodo es 0,15 segundos. Tiene una tasa de amortiguamiento del 5% y se somete a un sismo, ¿no? U sub G. Y él consigue un desplazamiento espectral, o sea, un SD de 4 milímetros. Mientras que para E2 es una estructura de 3 grados de libertad, ¿no? O sea, 3 pisos. Y se asume una masa concentrada en cada nivel. Y también es sometida al mismo sismo, ¿no? O sea, UG. Y también el periodo fundamental es el mismo que E1, o sea, 0,15. Tiene el mismo, la misma tasa de amortiguamiento Xi. Bien, entonces, y también su peso es de 250 toneladas. Y eso, ¿no? Entonces, bueno, primero debemos comenzar hallando SA, ¿no? Hallamos SA, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordamos la fórmula que vimos en clase para la corriente en la base, debe ser la masa efectiva, ¿no? LM por SA. O sea, primero calcularemos este valor de aquí. Bien.
Entonces, esto se da de la siguiente manera. Voy a poner aquí una línea, en azul, ¿no? Tenemos el periodo, entonces la frecuencia angular debe ser igual a 2pi dividido por el periodo. Entonces, tenemos periodo, tendríamos esta frecuencia angular, y resulta de 41,89 radianes segundos. Entonces, hay una fórmula aquí de la dinámica de estructuras, que es la siguiente, que el SA es igual a la frecuencia angular elevado al cuadrado por el SD. Tenemos SD y tenemos la frecuencia angular, por lo que conseguiríamos el SA, o sea, la sección espectral. Y este SA resulta un valor de 0,7154 G. Bien, guardamos este valor para después, pero se calcula así. Bien, entonces, ahora la respuesta a esta estructura, o sea, eh, correspondería al factor de participación multiplicado por el equivalente, ¿no? Por el modo de vibrar. Sin embargo, no tenemos información acerca de este factor de participación, ¿no? No lo conocemos. Tampoco conocemos el modo de vibrar, ¿no? También es incógnita. Por lo que en este tipo de preguntas, donde nos piden asumir, ¿no? Este, Nos piden asumir, les traje la siguiente tabla, que es la siguiente, ¿ya? Tienen que apuntarla porque puede ser que le venga uno así, ¿no? Entonces, estos parámetros de aquí de participación y masa efectiva, los tomé de apuntes de la clase, ¿no? O sea, en clase se hicieron ejercicios de esos tres tipos, ¿no? El profesor mencionó que estos eran valores usuales, por los que en ejercicios tipo así, que te piden asumir, tú puedes usarlos, ¿no? A ver, estamos en este caso de aquí, ¿no? De una estructura con masas discretas. Entonces podríamos asumir un factor de participación de 1,2 a 1,3 y una masa efectiva de 80 al 98%, ¿no? Entonces, acuérdense bien esta tabla porque es importante, siempre y cuando no tengamos información sobre el modo, ¿no? O las masas. Entonces vamos a asumir aquí, por ejemplo, un, una masa efectiva de la orden del 90%. Entonces, la constante basal será nada más que el 90% eh, eh, del peso, ¿no? Que sería 250, ¿no? O sea, por 250 toneladas dividido por G, multiplicado por el SA, que es 0,7154 G. Bien, y aquí obtenemos la constante basal, que resultaba lo siguiente. 160,965 toneladas fuerza. Bien, todo bien hasta ahí. Es el SA, ¿no? SA. Esa es la masa. Entonces, tenemos la constante basal. Ahora hallaremos el momento volcante, ¿no? Entonces tendríamos el siguiente caso, ¿no? Una estructura aquí de 3 grados de libertad. Por equilibrio, nuestras fuerzas de inercia, voy a llamarle F1, F2 aquí, F3. Por equilibrio, esas fuerzas se igualan a la constante de la base, o sea, B basal. Entonces, habrá una resultante de todos estos, que lo voy a llamar Fi, a una altura determinada, que sería igual a esta corriente basal, ¿no? Y genera un momento, que debe ser equilibrado aquí, ¿no? Sería el momento basal, que es lo que nos piden, ¿no? Entonces aquí, la pregunta es, ¿cuál sería esa altura, ¿no? del brazo de palanca, de este momento?
Pues entonces recordemos que la forma de vibrar de una estructura discreta más o menos se parece a la siguiente, ¿no? O sea, como una función de raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si recordamos las clases de estática, el centro de esto, o sea, bueno, o sea, la fuerza de inercia sigue más o menos una distribución de la deformada del modo de vibración. Y el modo de vibración de una estructura discreta se aproxima mucho a una raíz cuadrática, ¿no? Entonces, el centro de gravedad de aquí, si recordamos el centro de gravedad, ¿no? En estática, recordamos que aquí era 3 octavos de h, ¿no? Total. Por lo que el brazo resultaba 5 octavos de h. Si h es dato, ¿no? Que es está aquí, 8 metros. Reemplazamos 8 metros aquí y da que esta altura corresponde a 5 metros. Bien, por lo que, o sea, el momento vocante no sea nada más que la constante basal por 5 metros. Y eso resulta 804,83 toneladas fuerza metro. Y esa es la respuesta. Bien, chicos, ¿quedó todo claro? Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 4, ¿no? Y es lo siguiente, dicen, un edificio de tipo corte de 2 niveles, o sea, de 2 grados de libertad, con un peso de 100 toneladas por cada nivel, tiene un periodo fundamental de 0,2 segundos y una forma de vibrar de esa de aquí, ¿no? Dice que se somete al siguiente sismo presentado por este espectro de aquí, ¿no? Y nos pide que consideremos solo el modo fundamental, calculemos el desplazamiento en el segundo entrepiso, la aceleración de azotea y la constante basal, ¿no? Entonces, bien, comencemos a ver, entonces, es una estructura de 2 grados de libertad, o sea, de 2 masas concentradas. Donde los pesos de los niveles son iguales, ¿no? Son 100 toneladas. El periodo es de 0,2 segundos. Y la forma de vibrar es la siguiente. Hemos puesto de 0,55 y 1. Bien, entonces, primero tenemos que hallar la masa generalizada y la masa participativa. O sea, hallar L y M. ¿Y cómo se hallan? Pues con la siguiente fórmula. O sea, L es igual a la sumatoria de la masa en cada nivel por el modo de vibración, ¿no? Mientras que la masa generalizada es la sumatoria de las masas multiplicado por el modo elevado al cuadrado. Bien, entonces nuestra masa participante, o sea, el L, será 100 dividido por G, multiplicado por el primer modo, ¿no? La primera componente del modo, que es 0,55, más 100 también G, porque la masa es igual, ¿no? En ambos pisos, en cada nivel de 100. Más 100G por 1. Esto da un valor de 15,8 tonelada fuerza, segundo cuadrado por metro. Y la masa generalizada resulta, bueno, si factorizando, es 100 dividido por G, multiplicado por 0,55 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y esto da un valor de 13,0571 tonelada fuerza, segundo cuadrado por metro. Entonces, ahora llamamos el factor de participación, ¿no? Que es L entre M. Y eso da un valor de 1,21, ¿no?
Esto lo guardamos porque lo usaremos después, ¿no? Bien, entonces, el segundo paso sería analizar el espectro. Eh, Aquí vemos que en el eje en el eje X tenemos el SD, ¿no? O sea, el espectral, ¿no? El desplazamiento espectral. Y el eje Y, el SA, ¿no? Que corresponde a la pseudo-aceleración. O sea, este es un espectro de capacidad. Entonces, sabemos que nuestro periodo es de 0.2, ¿no? Aquí no podemos, a priori saber dónde cae nuestra estructura, ¿no? Por lo que no sabemos si cae en la meseta o en esta curva. Por lo que tenemos que analizar algunos puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, ese de aquí. Vamos a llamarle punto 1. Para ese punto 1, tenemos que el SD le corresponde de 2 centímetros y el SA le corresponde de 0.5G. Entonces, de la ecuación de la dinámica de estructuras, que es la siguiente, SA es igual a frecuencia angular elevado al cuadrado por SD. Conseguimos despejar la frecuencia, ¿no? Que resulta un valor de 15.66 radianes por segundo. Y esto equivale a un periodo de, que sería 2pi dividido por W, ¿no? De 0.4012 segundos. Si recordamos, o sea, en ese tipo de espectros, o sea, los periodos representaban curvas desde el origen, ¿no? O sea, sería este de aquí. O sea, para esta línea de aquí, corresponde el periodo de 0.4012, ¿no? Segundos. Y nuestra estructura tiene un periodo de 0.2, por lo que este caería más o menos por aquí, ¿no? Debe ser algo así. O sea, de aquí demostramos que nuestra estructura cae en la meseta. Por lo que, entonces, para la estructura le correspondería un SA de 0.5G. Y por ende, le correspondería un SD de 4,9685 milímetros. Bien, ¿quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? Entonces, continuemos. A ver, Entonces, primero nos piden el desplazamiento del segundo entrepiso, ¿no? Para esto usaremos el SD, esto de aquí. Entonces, la respuesta, o sea, el X, máximo, ¿no? ¿Por qué puso ese 2 centímetros? Que me decía Luis. A ver, 2 centímetros. Ah, o sea, primero, o sea, calculé este punto 1, ¿no? De aquí. O sea, calculé este de aquí. A este le correspondería aquí 2 centímetros y 0.5G. Bien. Entonces, para este punto de aquí, le corresponde un periodo de 0.4012 segundos. Sin embargo, nuestra estructura tiene 0.12 segundos, que es aquí, por lo que sería mucho antes que este punto. Entonces, aquí demostramos que la estructura cae en la meseta. ¿Quedó claro eso? Está bien. Entonces, calculamos el desplazamiento, el vector de desplazamiento, ¿no? Que se calculaba como el factor de participación por SD multiplicado por el modo de vibración. Bien, tenemos SD, que es este de aquí, ¿no? 4.9685 milímetros. Entonces, también tenemos esto de aquí. Esto dio 4.96 milímetros, ¿no? Y esto de aquí dio
1.21. Y el modo de vibración también lo tenemos, ¿no? Que fue dato, que es este de aquí. Haciendo esta operación, conseguimos los siguientes eh, desplazamientos de la estructura máximo, ¿no? Que corresponderían a 3.3065 y 6,0119. Esto en milímetros. Bien. Sin embargo, los que nos piden es el desplazamiento del segundo entrepiso. Entonces, es un concepto diferente, que es el siguiente. Tenemos una estructura así, ¿no? O sea, para esto se va a desplazar así, ¿no? Algo así. Aquí y aquí. Eso sería x1 y eso sería x2. Sin embargo, el desplazamiento de entrepiso corresponde a esto de aquí. O sea, a esta dimensión de aquí. Voy a llamarle delta 2, ¿no? Bien. Entonces delta 2 no sería nada más que x2 menos x1. Será la diferencia, ¿no? Estos dos valores. Y este delta 2 resulta un valor de 2.71 milímetros. Y esa es la respuesta inicial, ¿no? De la 2.71. Voy a ponerlo aquí. Ahora nos tiene que hallar la aceleración de la azotea. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Es la misma metodología. O sea, x, dos puntos, absoluto, máximo, ¿no? Correspondería al factor de participación. Ahora, en vez del SD, ponemos el SA, multiplicado por el modo de vibración. Si operamos esto, nos da los siguientes resultados, que es de 3.264 y 5.935, esto en metros segundo cuadrado. Bien, entonces la aceleración en la azotea es este de aquí, el último. Entonces, x, voy a ponerle 2 ya, absoluto, máximo, ¿no? Resulta 5.935 metros segundo cuadrado. Bien, voy a ponerlo aquí. 5.935 metros segundo cuadrado. Y ahora la constante basal, eh, esto se haga con la siguiente fórmula de aquí, que corresponde a la masa efectiva, ¿no? Que es L cuadrado dividido por M por SA. Pero este SA es del oscilador equivalente, ¿ya? Del equivalente. No es este de aquí, no se confunda porque es un error común confundirse con esta aceleración. Es el de aquí, para el equivalente de un grado de libertad, que es 0.5 G. Bien, entonces si resolvemos esto, nos da un valor de constante basal de 93.779 toneladas fuerza. Bien, o sea, resultó aquí 93.779 toneladas fuerza. Y con esto resolvemos la pregunta 4. Bien, si no hay preguntas, pasemos a la pregunta 5, que es una de verdadero y falso. Dicen que respecto al comportamiento de sistemas de varios grados de libertad, indiquemos cuáles son verdaderas, ¿no? Entonces, vamos punto por punto. Primero, para la matriz de masa permanece prácticamente constante durante el movimiento, aunque la estructura incursione en el rango inelástico. Entonces,
Recordemos que la ecuación de vibración dinámica de varios grados de libertad es la siguiente, ¿no? O sea, es una matriz de masa por un vector de aceleraciones, más una matriz de amortiguamiento por un vector de velocidades, más una matriz de rigidez por un vector de desplazamientos. Esto igualdad a un vector de fuerzas excitadoras, que para el caso de un sismo sería la fuerza de inercia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la matriz de masa? Pues para un sistema de n grados de libertad, esta matriz, o sea, n grados de libertad, resulta en una matriz diagonal, ¿no? O sea, sería sería M1, M2, hasta aquí, Mn, y como es diagonal aquí es ceros, ceros, ceros. Es de la dimensión n, una matriz cuadrada de dimensión n por n, para n grados de libertad. Bien, entonces, ¿qué nos dicen? Permanece prácticamente constante durante el movimiento, a pesar de que esté en el rango no lineal. Pues esto es, o sea, es un sentido físico, ¿no? O sea, siempre consideramos que esta matriz es constante durante todo el movimiento, ¿no? O sea, no asumimos que, por ejemplo, una masa se decrece, ¿no? O sea, siempre permanece constante, por lo que sería verdadero, verdadero. Siempre permanece constante esta matriz. Bien, ahora pasemos a la B, ¿no? Dicen, las fuerzas de amortiguamiento se calculan suponiendo comportamiento viscoso. A ver, la B. Pues recordamos que desde estructuras de un grado de libertad, ¿no? Teníamos lo siguiente. O sea, un resorte, ¿no? Y un amortiguador con una constante C y aquí una K. K, ¿no? Y se asumía que la fuerza de amortiguamiento, voy a llamarla en este caso FD, ¿ya? O sea, FD resultaba un parámetro C multiplicado por la velocidad, ¿no? Voy a ponerle un punto. Y la fuerza ejecutiva correspondía a la rigidez por el desplazamiento. O sea, esa constante C se le conocía como, ese C era el constante de amortiguamiento viscoso, ¿no? O sea que era proporcional a la velocidad. Bien, entonces, asume viscoso, pues es verdadero. Verdadero. O sea, la B era también verdadero. Ahora la C es en estructuras con una matriz de rigidez de la orden n por n, existen n-1 modos de vibración que cumplen la siguiente fórmula, ¿no? Que está aquí. Bien, entonces, esa fórmula está bien, está bien, está bien, ¿ya? O sea, esa fórmula se le llama como ecuación de valores y vectores propios, que es la siguiente. O sea, está bien escrita. O sea, esto se debe cumplir para todos los modos y todas las frecuencias naturales. Sin embargo, para un sistema de n grados de libertad, le corresponde n periodos fundamentales y n formas de vibración. Formas o modos. Y aquí nos dicen que existen n-1 modos de vibración. Pues es falso porque le corresponderían n, no n-1. Por lo que eso sería falso. Entonces esto es falso. Sí, recuerden eso, siempre le corresponde n periodos y n formas de vibrar. Bien. Y ahora la D, que nos dicen lo siguiente, nos dicen, durante terremotos severos, ¿ya? Las fuerzas constitutivas se calculan como el producto de la matriz de rigidez
por el vector de desplazamientos. Bueno, entonces seguimos aquí la D, ¿no? Dicen, durante terremotos severos, las fuerzas destructivas se calculan como el producto de la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos. O sea, esa parte de aquí, ¿no? O sea, esto se calcula como la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos. Sin embargo, esto es válido solo en estructuras donde se cumple eso, ¿no? O sea, vamos a llamarlo aquí F y aquí delta. Solo en el rango elástico de aquí, ¿eh? O sea, eso está bien, ¿no? ¿Se cumple? Sí, solo que para sistemas lineales. Lineales elásticos. Sin embargo, ¿qué pasa en un sismo severo? No sé, aquí no se estructura, ¿eh? O sea, supongamos que tenemos un pórtico aquí, ¿no? Plano. Vamos a llamar aquí el delta a este desplazamiento. ¿Qué pasa en un sismo severo? Pues ya no se tiene eso de aquí, se tiene algo así. Existe una degradación de la rigidez, ¿no? Y eso es debido a que se generan rótulas plásticas en la estructura aquí. O sea, aparecen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y esto hace que nuestra rigidez se disminuya, ¿no? O sea, hay un punto de aquí que se llama punto de fluencia. FY y delta de fluencia. Entonces, esta fórmula de aquí ya no se cumple porque eso solo es para el mundo lineal. Para sistemas no lineales, esto es un poco más complejo y no se hace de la siguiente manera de aquí. Por lo que en sismos severos no se cumpliría eso de aquí, por lo que sería falso. O sea, es falso, ¿no? O sea, ¿bien? ¿Todo bien, chicos? Bien, chicos, volvemos a la asesoría. Ahora haremos las preguntas 6 hasta la 10. Entonces, pregunta número 6 es una también para operar, que dicen, la forma fundamental de un edificio de concreto de 3 pisos con igual masa es esta de aquí, o sea, nos da el modo de vibración. Y su periodo es de 0,2 segundos. Durante un sismo, eh, la oscilación máxima en una casa de un piso con igual periodo de amortiguamiento fue de 200 centímetros segundo cuadrado. Nos piden que, considerando solo la respuesta del modo fundamental, calculemos la aceleración del segundo piso del edificio. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una estructura primero de 3 grados de libertad, ¿no? Vamos a llamarle E1. A ver, 3, ¿no? Donde su forma de vibración es la siguiente. 0,45, 0,70 y bueno, ¿no? Esto es dato, que es esto de aquí. Bien. Y su periodo fundamental es de 0,20 segundos. Y tenemos una estructura de 2, que es una de 1 grado de libertad, o sea, un oscilador de 1 grado de libertad, eh, que tiene el mismo periodo y mismo amortiguamiento, ¿no? Que la estructura E1 de 0,2. Y dicen que se sometió a un sismo, ¿no? Eh, y se consiguió, llegó a una sección máxima de 200 centímetros segundo cuadrado. O sea, se llegó a SA de 200 centímetros segundo cuadrado. Que esto es dato, ¿no? Entonces, nos dicen que considerando apenas el modo fundamental, calculemos la aceleración de aquí, en el segundo piso, o sea, aquí. Entonces, primero comenzamos obteniendo la L y M, ¿no? O sea, que son la masa participativa y la masa generalizada.
Aquí. Recordamos la fórmula que era así, ¿no? O sea, L era igual a la sumatoria de las masas multiplicada por la forma de vibración. Y la masa generalizada era igual a la sumatoria de las masas por la forma elevado al cuadrado. No sabemos la masa. Sin embargo, nos dicen que son de igual masa en cada piso, ¿no? Entonces vamos a asumir aquí M y M, ¿no? Porque son iguales, ¿no? En cada nivel. Entonces, nuestra masa participativa, o sea, el L, saldría más o menos así. O sea, un M multiplicado por 0,45 más 0,7 más 1. Y en cuanto a nuestra masa generalizada, resulta un M multiplicado por 0,45 al cuadrado más 0,70 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Que es 1, ¿no? O sea, esto con estas fórmulas de aquí, con esta y con esta. Bien, aquí solo lo he factorizado el M afuera, ¿no? Entonces nuestro factor de participación, que sería el L por M, si hacemos la división de estos dos, se simplifica M, ¿no? Y solo quedaría un valor de aquí numérico. Por lo que haciendo esta cuenta, nos da un valor de 1,27, ¿no? De factor de participación. Este valor lo guardamos porque lo vamos a usar después. Bien, entonces, recordemos que la respuesta de la estructura de 3 grados de libertad, ¿no? Eh, correspondería al factor de participación multiplicado por la respuesta de un posible equivalente y multiplicado por la forma de vibrar. Entonces, si queremos valores máximos, o sea, valores espectrales, tendríamos que, o sea, simplemente reemplazar aquí el SA o el SD, ¿no? Esto, multiplicarlo por el factor de participación, que ya lo tenemos, que es 1,27, y multiplicarlo por el modo de vibración, que también ya lo tenemos porque es dato, ¿no? Que es este de aquí. Es este de aquí. Entonces, como nos pide la aceleración en el segundo piso del edificio, simplemente reemplazamos el SA aquí, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, nos daría el siguiente valor, ¿no? De X de aceleración, ¿no? X absoluto, máximo, ¿no? Es un vector. Sería lo siguiente, sería 1,114, 114,3, 177,8 y 254. Esto en unidades de centímetro segundo cuadrado. ¿Cómo nos piden en el segundo piso? Pues la respuesta sería esta de aquí, ¿no? 177,8. Voy a poner aquí X máximo del piso 2 resulta 177,80 centímetros segundo cuadrado. Y esa es la respuesta. Bien, o sea, eso está aquí. Bien, chicos, ¿quedó claro? Entonces pasemos a la pregunta 7, si no hay preguntas. Y esta de aquí es una pregunta de NOLIN. Entonces, es la siguiente. Un edificio de 3 niveles, o sea, de 3 grados de libertad, con periodo fundamental de 0,3 segundos y un peso total de 1000 toneladas y un amortiguamiento del 5%, se conoce que el factor de participación es 1,2 y masa efectiva del 90% para el primer modo. Eh, nos piden que calculemos la respuesta de esta estructura para el teorema de Lima del 70, usando solo el modo fundamental. Y nos piden que hallemos estos parámetros aquí: desplazamiento de azotea, aceleración de azotea y la fuerza cortante basal máxima.
Entonces, primero tenemos que interpretar los datos de entrada, que son los siguientes. O sea, es una estructura de 3 grados de libertad, ¿no? Cuyo periodo es de 0.30 segundos. Tiene un peso total de 1000 toneladas fuerza y una tasa de amortiguamiento del 5%. A ver, eso de aquí está en unidades del MKS, ¿no? Sistema técnico, que usamos en nuestros cursos en la Católica. Sin embargo, el non-link está programado con unidades del SI. Por lo que el primer paso en ese tipo de problemas es pasar todo esto de aquí a unidades del sistema internacional. Bien, entonces nuestra masa ahora sería 1000 toneladas, ¿no? Entonces, el peso en SI sería esto por G, ¿no? Y esto resulta 9810, ¿no? Kilonewtons. Es el peso. Entonces ahora también tenemos que el periodo es de 0.3 segundos, ¿no? Sabemos que el periodo es igual a 2pi raíz de m dividido por k, ¿no? Tenemos la masa, entonces si despejamos la rigidez, podemos calcularlo, ¿no? Que resulta de masa 2pi dividido por t elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos aquí la masa, que es este de aquí, masa y el periodo, que es este de aquí, 3 segundos. Conseguiremos una rigidez del valor de 438.649,08 kilonewtons por metro. O sea, para entrar en un link, tendríamos que utilizar este peso, esta rigidez y esta tasa de amortiguamiento del 5%. Bien, entonces vamos a abrir aquí el link. Aquí lo voy a abrir para que vean cómo se hace. A ver, estoy viendo. Entonces haremos aquí un link. Aquí ponemos sistema métrico, ¿no? O LSI. Aquí ponemos metros. Y el peso resultó 9810, ¿no? KN. 5% de amortiguamiento. Aquí ponemos solo un análisis lineal, ¿no? Y aquí una rigidez de 438.649.08 kN por metro, ¿no? Entonces, una forma aquí de verificar si hicimos un correcto cambio de sistemas, de unidades, es ver aquí, ¿no? O sea, el periodo que está ahí. Aquí resulta 0.3 segundos, ¿no? Que es lo que era de dato, ¿no? En el MKS. Entonces, esto debe permanecer igual, ¿no? O sea, si cambia aquí, tú puedes decir que te has equivocado en algún cálculo y tienes que verificar tanto el peso como la rigidez. Entonces, para cargar un sismo, haremos aquí, ¿no? En esta caja del sismo. Abrimos aquí para importar el sismo que les pasé. Y la señal era esta de aquí, Lima del 70. Aquí podemos ver un gráfico, ¿no? Del sismo, que es este de aquí. Esta es la señal que será para el análisis. Entonces hacemos clic aquí, usar para análisis, y corremos. Entonces aquí tenemos un resumen de los datos principales. Sin embargo, a mí me gusta verlo aquí, en resultados, que es esta pestaña de aquí. Y aquí conseguimos que tenemos un máximo de desplazamiento, que está aquí, que es de 23.3 milímetros, y una máxima aceleración que es de 10.65 metros segundos cuadrados. Entonces, copiamos estos dos números y seguimos calculando, ¿ya? Entonces vamos aquí. Eh, Como vemos el non-link, tenemos los siguientes datos. Non-link. Conseguimos un SD de 23.3 milímetros y un SA de 10.65 metros segundo cuadrado. Esto fue el del non-link, ¿ya? O sea, esa es la respuesta
de un oscilador equivalente de un grado de libertad. Sin embargo, sabemos que la respuesta de la estructura de 3 grados de libertad sería nada más que el factor de participación multiplicado por la respuesta espectral de este oscilador equivalente, que ya lo conseguimos, que son estos de aquí, por la forma de vibración. O sea, eso lo tenemos. Tenemos SD y tenemos SA. O sea, y esto de aquí nos dan de dato, ¿no? Que es 1.2. O sea, aquí es 1.2. Entonces tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Entonces tendríamos todo, ¿no? Entonces, primero nos piden calcular el desplazamiento en la azotea. Entonces, bueno, el modo tampoco lo tenemos, ¿no? Sin embargo, como nos piden en la azotea, no va a ser necesario. Por lo que, entonces, primero para el desplazamiento, voy a poner aquí, desplazamiento, sería solo voy a ponerlo X máximo, ¿no? Sería nada más que el factor de participación por SD, por la forma, ¿no? Y como sabemos, la forma siempre la normalizamos a 1 aquí, ¿no? En el máximo. Y aquí tendríamos otros dos valores. Podría ponerle, por ejemplo, alfa, ¿no? O beta, que no los conocemos. Sin embargo, lo único que nos interesa es este de aquí, porque nos piden en la azotea, ¿no? Entonces tenemos esto, esto, y bueno, esto, solo esto de aquí, ¿no? Que es lo que nos piden. Entonces, multiplicando esto, conseguiríamos el desplazamiento máximo en la azotea. eh, Resulta un valor de 27.96 milímetros. Y eso es lo primero que nos piden. Voy a ponerle aquí. Y ahora, para la aceleración, resulta parecido, ¿no? Pues simplemente sería eh, X absoluto máximo, resulta el factor de participación multiplicado por SA y multiplicado por la forma, ¿no? Ponemos uno aquí, ¿no? Porque no conocemos bien cómo es la forma. Operando resulta una aceleración máxima en la azotea de un valor de 12.78 metros segundo cuadrado. Y esa es la segunda respuesta que nos piden. Segundo parámetro. Y por último, nos piden, creo que era la constante basal, ¿no? Y pues la constante basal se calcula fácil, ¿no? O sea, no sé. La basal se calcula con la fórmula de masa efectiva, que es L cuadrado por M, multiplicado por SA, que, que es este de aquí, ¿no? 1065. Tenemos de dato que la masa efectiva es del 90% del peso total. ¿Y cuánto es el peso? 1000 toneladas. Entonces, nuestra masa efectiva sería 90% de 1000 dividido por G. O sea, el cuadrado por M sería esto de aquí. En cuanto el SA es 10.65. Multiplicando esto, conseguimos la constante basal, que resulta un valor de 977.06 toneladas fuerza. Bien, entonces calculamos lo que nos pedían, que es un desplazamiento espectral en la azotea de 27.96 milímetros, una aceleración máxima en la azotea de 2.78, aquí milímetros, ¿no? Metros segundo cuadrado, y una corriente basal de 977,06 toneladas fuerza. Bien, entonces con eso, así se resuelve la pregunta número 7. ¿Alguna pregunta? Entonces, pasemos a la siguiente, si no hay dudas, ¿no? La pregunta número 8. Dicen, ante un sismo ocasional con PGA de 0.2 G,
Una vivienda de un nivel, o sea, de un grado de libertad, con periodo es de 0,35 segundos, presentó un factor de amplificación dinámica de 2. ¿Qué desplazamiento máximo en milímetros habría presentado un obelisco situado al lado y que tiene el mismo periodo y misma tasa de amortiguamiento que la vivienda? Nos dice que sumamos un factor de participación de 1,6 y un 60% de masa efectiva. Entonces, eh, vamos a llamar E1 ya a esa vivienda de un grado de libertad. Eh, Fue sometida a un sismo, ¿no? Cuyo PGA es de 0,20 G. Sabemos que el factor de amplificación D es igual a 2, por lo que nuestro SA resultaría igual a PGA multiplicado por D. Entonces, la máxima aceleración que experimenta esta estructura de un grado de libertad, o sea, el SA, resulta 0,40 G, ¿no? O sea, que es 2 por el PGA. Bien. También sabemos que el periodo es de 0,2 segundos. El periodo es 0,2 segundos. Bien. Y nos piden que calculemos la respuesta de un obelisco, ¿no? O sea, un sistema de masa continua. Más, o sea, algo así, ¿no? Y como sabemos, la respuesta a este obelisco, eh, o sea, el y sub x t, resulta de la descomposición, ¿no? De una función de forma y otro valor z que depende del tiempo, ¿no? Y eso sería igual al factor de participación multiplicado por la respuesta de un oscilador equivalente. O sea, esto nos da, nos arroja el valor de z, ¿no? O sea, aquí es z. Entonces, tenemos como dato que este valor del factor de participación resulta igual a 1,6, ¿no? Y también tenemos el SA. Sin embargo, nos piden este desplazamiento, ¿no? Aquí nos piden, ¿no? Desplazamiento máximo. Entonces, tenemos el periodo, ¿no? Que es de 0. Ah, no, aquí me equivoqué. Es 35, ¿no? Aquí era 35. Aquí está mal. 35 segundos. Tenemos que el periodo es 0,35, ¿no? Entonces, la frecuencia angular resulta de 2pi dividido por el periodo. Entonces, esta frecuencia angular nos da un valor de 17,9519 radianes segundo. Entonces, el SD, que es lo que nos importa, porque nos piden desplazamientos, ¿no? Desplazamientos. Resulta como la división de SA dividido por W al cuadrado. Esto da un valor de 12,176 milímetros. Entonces, el Z máximo, o sea, el máximo desplazamiento del obelisco en su pico, resulta de la multiplicación del factor de participación por el SD. Y este factor de participación lo conocemos, pues, porque es ATO, que es 1,6, multiplicado por este SD, o sea, desplazamiento espectral, resulta un valor de 19,48 milímetros. Y es la respuesta del problema. Bien, está bien. Entonces pasemos a la siguiente pregunta, pregunta 9. También es una para operar, ¿no? Dice lo siguiente. El periodo de vibración del segundo modo de una estructura de tipo corte de 2 niveles es 0,215 segundos. O sea, tenemos de dato que el periodo, ¿no? O sea, es 0,215 segundos. Si la masa concentrada del primer y segundo nivel son de 20 y 10 toneladas fuerza, segundo cuadrado metro respectivamente,
La rigidez de cada entrepiso es de 5.000 toneladas fuerza metro. Nos piden calcular la forma del segundo modo de vibración. O sea, nos han de dato el periodo de vibración del segundo modo, o sea, T2. Sabemos que, a ver, vamos por partes primero. Tenemos un edificio tipo corte, ¿no? De 2 niveles. Entonces, sabemos que su M1, o sea, la masa del primer nivel, es igual a 20 toneladas fuerza segundo metro cuadrado. Y la masa del segundo nivel es de 10 toneladas fuerza segundo cuadrado por metro. También sabemos que las rigideces son iguales, ¿no? O sea, aquí y aquí son iguales. Y K es igual a 5.000 toneladas fuerza por metro. Entonces, nos piden allá la forma de vibración del segundo modo, ¿no? Que es Phi2. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicios? Primero tenemos que hallar las matrices de masa y matriz de rigidez. Entonces, en matriz de masa es fácil, ¿no? O sea, simplemente una matriz diagonal con M1 y M2, ¿no? Porque son solo 2 grados de libertad. Sabemos que las masas son 20 y 10, ¿no? Por lo que podríamos hacer lo siguiente. Eh, Factorizar un 10 y aquí quedaría un 2, 0 y 1, ¿no? 1, 0. Estas unidades de tonelada fuerza segundo cuadrado por metro. En cuanto a la matriz de rigidez, sabemos que debe ser de la siguiente forma, ¿no? Para tipos corte, es K1 más K2, aquí va menos K2, y aquí va menos K2, y aquí más K2. Entonces, como las rigidez son iguales, de 5.000 toneladas fuerza metro, podemos factorizar un 5.000 afuera, ¿no? Y quedaría así. 5.000 por 2, aquí menos 1, y aquí 1. Bien, entonces tenemos la matriz de masa y la matriz de rigidez. Ahora, ahora tenemos que ver ahora eh, la frecuencia angular y el periodo fundamental. ¿Cómo se halla esto? Pues sabemos que la frecuencia resulta de 2pi dividido por t. Tenemos t que vale 0.215 segundos para el segundo modo. Entonces, esto resulta un valor de 29,224 radianes segundo. Y eso es el W2, omega 2, o sea, la frecuencia natural del segundo modo. Y bueno, ahora finalmente, o sea, el último paso sería emplear la fórmula de valores y vectores propios. Que las mostré en un inicio, ¿no? Que es la siguiente de aquí, que es K multiplicado por phi n debe ser igual a omega n elevado al cuadrado, masa multiplicado por phi sub n. Bien, o sea, esa ecuación debe cumplir para los n modos de vibrar de una estructura de n grados de libertad. Entonces, como nos piden allá solo la forma de vibrar del segundo modo, pues reemplazaremos este omega y este m y este k para obtenerlo, ¿no? Entonces, si reemplazamos aquí, como tenemos todo factorizado, quedaría algo así. 5.000, aquí queda 2 menos 1 menos 1, 1. Y aquí quedaría el modo de vibrar, ¿no? O sea, phi sub n. Si recordamos, siempre intentamos evaluar una unidad aquí, ¿no? O sea, que quede un 1 aquí. Siempre se hace eso. Y tendríamos una incógnita aquí, que la llamaré alfa, ¿no? En esta ocasión también. Y aquí luego queda la frecuencia unidad al cuadrado, ¿no? Que sería 29,224 elevado al cuadrado. Esto multiplicado por la matriz de masa, que resultó así, ¿no? 10, 2, 0, 1, 0, ¿no? Multiplicado por el modo que sería alfa 1, ¿no? O sea, es el mismo modo.
Aquí como estos son escalares, esto y esto, podemos simplificarlo, ¿no? Y aquí haciendo una operación de matrices y vectores, resulta lo siguiente. 2 alfa menos uno, y aquí menos alfa más, más uno. Pasamos a dividir esto aquí, y resulta un valor de 1.7081, y aquí 2 alfa, y aquí uno. Entonces tenemos dos ecuaciones y una incógnita, ¿no? Entonces bastaría resolver una de esas dos ecuaciones. Entonces podemos resolver la primera, ¿no? Que sería la siguiente. 2 alfa menos uno debe ser igual a 1.7081 multiplicado por 2 alfa. Entonces, si multiplicamos esto de aquí, conseguiríamos alfa, y este valor resulta un valor de menos 0.7061. Por lo que nuestra forma de vibrar, el segundo modo, resulta un valor de, resulta así, ¿no? Menos 0.7061 y aquí 1. Que sería más o menos, si estuviera así la estructura, algo así. O sea, aquí es 0.7061 y aquí es 1. Y esa de aquí es la respuesta del ejercicio. Eso es lo que nos piden. Y bueno, por último tenemos la pregunta 10, que es una de edificios, de irregularidades de edificios. Y vamos por parte entonces. Dicen, en edificios de esquina se ponen zonas menos rígidas en las fachadas y es usual que presenten problemas de torsión. Entonces, ¿qué pasa en los edificios de esquina? Pues ya que se tiene construido aquí al lado, ¿no? O sea, aquí, lo que se busca es siempre aprovechar máximo el área del terreno, ¿no? Por lo que aquí como es un área sin luz, ¿no? Sin ventilación, se acostumbra a poner placas aquí para que aporten rigidez, ¿no? Y sin embargo, en la fachada, ¿no? Que es esto de aquí, se dejan columnas, ¿no? Porque siempre se busca brindar iluminación aquí para el ambiente, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué ocurre aquí? O sea, estas placas de aquí, que están aquí, aportan mucha rigidez, ¿no? Para este lado, lo que hace que el centro de rigidez se aproxime más para aquí. Vamos a suponer que queda por aquí, ¿eh? El centro de rigidez. Mientras que nuestro centro de masa queda casi siempre por aquí, ¿no? Centro de masa. Entonces, esa excentricidad que ocurre debido a este motivo, este de aquí, ¿no? Es lo que causa los problemas de torsión. Porque, mira, supongamos que viene el sismo, ¿no? En esa dirección, sismo en X. Entonces, las fuerzas de inercia ocurren en el centro de masa. O sea, aquí habría una fuerza de inercia y tendría un brazo de palanca que correspondería a eso de aquí. Entonces, tendrá a haber una torsión, ¿no? Así, aquí. Y eso es lo que ocurre, ¿no? En edificios de esquina. Pues sí, sí hay problemas de torsión en ese tipo de edificios, por lo que es verdadero. Ahora la vez nos dicen que la reducción simétrica en planta de un edificio en altura siempre produce problemas de torsión. Pues esto, aquí dice siempre, ¿no? Siempre. Entonces, recordemos que la reducción en altura simétrica es la siguiente. Tenemos un edificio, ¿no? Y aquí ocurre un ensanche, ¿no? Tal vez, no sé. Sin embargo, esa reducción fue simétrica en planta, ¿no? O sea, el eje permanece constante, ¿no? Por lo que la corriente aparece aquí, ¿no? En cada nivel y se transmitiría, ¿no? O sea, en el mismo eje hasta la cimentación. Entonces, no ocurría ese problema de torsión en planta, ¿no? Entonces, eso de aquí es falso. Bien, la C es lo siguiente. En edificios con problemas de torsión, los mayores daños se presentan en el área más alejada al centro de rigidez. Entonces, para eso traje el siguiente ejemplo, ¿no? Que es el siguiente. Aquí tenemos un edificio donde el centro de rigidez está muy alejado del centro de masas, que quedaría por aquí más o menos.
Entonces, la estructura tiende a girar respecto al centro de rigidez que está aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que debe recordarse, que es el siguiente, que siempre el daño está asociado con, con el desplazamiento. O sea, a mayor desplazamiento de deformación, habrá mayores daños, ¿no? Por lo que los elementos que estén más alejados del centro de rigidez, o sea, esos de aquí, van a presentar mayor daño estructural, ¿no? Se van a romper, quebrar. O sea, esto es verdadero. Y la D dice lo siguiente: durante un sismo raro, una estructura con torsión en planta comenzará a dañarse y su centro de rigidez se alejará más del centro de masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Debido a que estas columnas que están más alejadas del centro de rigidez se dañan, se quiebran, ¿no? O sea, van a dejar de aportar rigidez en planta, ¿no? Por lo que cada vez este CR, centro de rigidez, se va a ir cada vez más hacia la izquierda, ¿no? Va a tener más hacer para aquí, ¿no? O sea, cada vez se va a alejar más del centro de masa, ¿no? Por lo que eso es verdadero. Bien. Y bueno, por último, es el inciso E, ¿no? Que dice lo siguiente: si en todos los niveles el centro de rigidez entre piso coincide con el centro de masa del nivel, entonces no hay torsión. Pues entonces para esto le traje un contraejemplo, que es el siguiente, que se vio en clase, ¿no? Que se dio determinada en Guatemala en el 56. Entonces, bueno, aquí supongamos que aquí en este nivel, el centro de rigidez coincidió con el centro de masa, ¿no? Que sería más o menos por aquí. Supongamos que cada aquí ambos, ¿no? O sea, el centro de rigidez y el centro de masa. Aquí. Y aquí también está coincidiendo, ¿no? O sea, el centro de rigidez y el centro de masa. Quedan en el mismo punto. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí está el eje, ¿no? De esa parte superior. Entonces, sabemos que las fuerzas de inercia siempre se aplican en cada diafragma, ¿no? O sea, aquí. Entonces, aquí bacán, ¿no? O sea, aquí no hay torsión, porque aquí coincide. Sin embargo, cuando llega a primer nivel, o sea, esa fuerza cortante se debe transmitir, ¿no? De todo esto de aquí, el equivalente es este de aquí, ¿no? Debe transmitirse y luego llegar a la cimentación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Llegas al primer piso y aquí ocurre que, o sea, el centro de rigidez está alejado, ¿no? De ese punto de acción, ¿no? Por lo que habrá un brazo aquí, ¿no? Voy a llamarle. Entonces sí, aquí habrá torsión, ¿no? Una torsión. Debido a este camino de las caras, ¿no? Desde las superestructuras a la cimentación. Entonces, si en todos los niveles coincide el CR con el CM, o sea, como en este caso, ¿no? Aquí coincide CR y CM, y aquí también coincide el CR y el CM. Sin embargo, esta reducción irregular en la altura ocasiona torsión, ¿no? Por lo que sería falso, ¿no? Sería falso porque sí puede haber el caso, ¿no? Que se cumpla esto, que el CR y el CM estén igual en todos los pisos y, y cada torsión, por lo que es falso, ¿no? Bueno, esto fue todo por la asesoría. Espero que les haya gustado. Eh, Vamos a disposición de material por el grupo de WhatsApp. Todo esto de aquí será pasado. Y bueno, le deseamos una excelente prueba, ¿no? Para el viernes. Bueno, chicos, muchas gracias.